Muy buenas noches a todos los presentes en este ambiente virtual. Pues estamos en este momento, pues en todo el mundo, con la emergencia sanitaria, estamos viendo la posibilidad de hacerlo todo virtual. Agradezco a la invitación, como han dicho anteriormente, soy director de Ingeniería Geográfica, ingeniero Santos Calle Cordero. Y bueno, en primera instancia, felicitar a los organizadores de este evento. Es muy importante que el resto de la población conozca la geografía. Quizás no somos muy conocidos y este ambiente va a ser muy bueno para que la gente se entere más de la carrera, ¿no? Ustedes saben que la geografía tiene tópicos muy amplios y una de las ramas específicas es la geografía urbana, o la geografía urbana, la geografía rural, en este caso digamos la geografía humana en todo caso, ¿ya? Y pues en la geografía humana, como muchos autores lo indican, pues estudia las sociedades humanas y su relación entre ellas y las actividades que realizan en el medio, en el territorio, ¿no? Entonces, bastante amplio, ¿no? Entonces, pues, muy gustoso de en los próximos minutos escuchar al colega magíster Dani Reynoso, al doctor Yuri Sandoval, para dar los tópicos importantes de esa rama de la geografía humana, para que, pues, muchos estudiantes, si es que van a ver este video, puedan animarse a estudiar la carrera. Tenemos bastante eh, espacio para desenvolvernos en nuestro país y además el geógrafo es muy importante en las políticas que el gobierno tenga, ¿no? Para, obviamente, el desarrollo de nuestro territorio nacional. Bueno, sin más preámbulo, nuevamente felicitarles a los organizadores de este evento y mis agradecimientos anticipados al magíster Dani Reynoso y al doctor Yuri Sandoval. Vamos a arrancar, en todo caso, con lo que es la primera parte de este seminario virtual. Bueno, con estas palabras sencillas doy por inaugurado este evento. Muchas gracias, jóvenes estudiantes y colegas. Eh, Buenas noches. Continuando con el programa, vamos a dar la presentación al primer expositor, Katli.
Bueno, muchas gracias a todos, en especial al curso que está realizando la actividad de este seminario. Espero que se esté escuchando bien el audio. Y bueno, para mí es una satisfacción estar acá presente. Como me decía el ingeniero, me predecía el ingeniero Santos Calle, la geografía es bastante amplia y obviamente uno de los temas que la ingeniería geográfica puede ver en este tema es el tema de los recursos hídricos. Para aquello, hace unos 2 o 3 años, realizamos lo que es el primer Atlas de Culturas Hídricas de Bolivia, el cual tuvo un apoyo, ¿no? Con lo que es el Ministerio de Educación, fundamentalmente, varias universidades y en sí el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y también lo que es agua sustentable, ¿no? Entonces voy a compartir un poquito lo que es el trabajo que hemos realizado. De todas formas, al final del documento, de la presentación, como ahora todo es digital, entonces voy a subir lo que es el documento para que ustedes lo puedan descargar. Es algo de unas 300 páginas, pero es un manual, es un atlas bastante completo, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla, no sé si me confirman si se puede ver. Sí se ve, ingeniero. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, este atlas, como les dije, fue un trabajo de varias universidades en torno al Ministerio de Educación. Entonces nos reunimos y cada uno de sus investigadores realizaron diferentes tipos de aporte, ¿no? Como les digo, en base a la cabeza que era el Ministerio de Educación, que dentro de uno de sus viceministerios es ciencia y tecnología, ¿no? También nos ayudó lo que es la consultora o la ONG, si no me equivoco, Agua Sustentable, que también nos hizo mucho, nos dio mucha ayuda, ¿no? Entonces, entre los investigadores principales que estábamos para este atlas, estaba mi persona, Diego Coca como representante del ministerio y Francisco Mojica de Colombia, ¿no? Entonces, todos nosotros y muchos más profesionales que por el tema del tiempo, pero en el libro están los otros consultores que trabajaron, somos parte de una red de remediación ambiental y recursos hídricos que lo regenta el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Actualmente, por el tema de la pandemia, ya no nos hemos vuelto a reunir, tal vez nos reunamos en agosto de manera virtual, pero siempre teníamos reuniones continuas, ¿no? A veces eran en el interior, a veces incluso había la red de remediación ambiental internacional, ¿no? Que el año pasado fue en Lima, no pude ir por razones de trabajo, pero siempre nos estamos reuniendo para el tema de ver las nuevas inquietudes en relación a los recursos hídricos, ¿no? Entonces, paso un poquito lo que es la diapositiva, ¿no? Y como les digo, no solo existe lo que es la red de remediación ambiental, sino también, y ustedes como jóvenes investigadores, como universitarios, también pueden ser parte de esta red, ¿no? O sea, pueden dirigirse a la página de ciencia y tecnología y también creo que es un formulario el cual se pueden inscribir para este tipo de reuniones, este tipo de red de investigaciones, los cuales cada año siempre lanzan un documento de todos los trabajos que ha hecho la red, ¿no? Entonces, estos se encuentran también de manera digital en la página del viceministerio, ¿no? Lo bueno también del viceministerio es que regenta el tema de las Olimpiadas, ¿no? Y la carrera de geografía también tiene parte fundamental en el tema de las Olimpiadas de Geografía, ¿no? Entonces, dentro de esta red encontramos también los trabajos que se hacen anualmente y ustedes los pueden descargar de la página del viceministerio. Pues como les decía, y está en la presentación, vemos que existe la red de bosques, ¿no? Los que se interesan en el tema de bosques, la red de alimentos, ¿no? Lo que es la energía nuclear, también hay una red, ¿no? Nueva, energía nuclear, el tema de las incubadoras, saberes ancestrales, tecnologías de información de la comunicación y la que tiene como objetivo nuestra red es fortalecer la interacción multidisciplinaria
entre instituciones de investigación pública y privada para la generación y difusión de conocimiento y metodologías de calidad y relevancia en relación a la temática de recursos hídricos, ¿no? Como ustedes saben, los recursos hídricos son muy importantes para nosotros, debido a que es un recurso, si bien es renovable gracias a lo que son los diferentes procesos que ocurren en nuestro planeta, pero estos han sido modificados por el actual cambio climático en nuestro territorio y seguro que va a haber nuevos estudios que indiquen qué es lo que ha pasado después del tema de la pandemia, qué es lo que pasó con el medio ambiente, si es que se habrá modificado, no habrá mejorado o habrá empeorado. Entonces son nuevos temas que seguro van a surgir en nuevas redes, en nuevas investigaciones, y ustedes como como universitarios y nuevos investigadores, también lo van a poder realizar y poder analizar, ¿no? Entonces, ese año tuvimos dos documentos. Ahora solo me voy a enfocar al Atlas de Culturas Hídricas de Bolivia, porque ustedes saben que un atlas es una definición tradicional, es un conjunto de mapas también, ¿no? Un conjunto de mapas que tiene información, etcétera, pero acá hemos tratado de enfocar de otra manera este atlas, no solo de un atlas de río, un atlas de mapas de río hidrológico, ¿no? Sino que hemos tratado de asociar con otras variables más, como el tema de la variable social, y a partir de los sistemas de información geográfica podemos obtener diferentes mapas e interpretarlos, ¿no? Para que formen parte de lo que son diversas políticas públicas, ¿no? Otro documento que hicimos ese mismo año es la aplicación de un método Delphi, ¿no? Al 2050 en relación a recursos hídricos, pero como no es el tema, lo que puedo decir a grandes rasgos, esta aplicación de un método es un método prospectivo. O sea, nosotros al 2050 realizamos una consulta a diferentes especialistas en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro y de algunos de la red de Lima en Perú. Hicimos realizamos lo que es una encuesta y en base a esa encuesta y en base a lo que es un software que llamamos SPSS, pudimos realizar algunas predicciones, ¿no? Un análisis prospectivo al año 2050, ¿no? Entonces, es un documento, si es que me alcanza el tiempo, por lo menos no sé si ahora, pero le puedo dejar el enlace para que ustedes se lo puedan descargar y lo puedan ir revisando. Incluso esto lo presentamos en el encuentro de geógrafos de América Latina hace unos 2 años, antes el año pasado fue en Ecuador y hace 2 años fue en Bolivia, entonces también fue presentado este documento, creo que lo hizo el consultor Diego Coca de este documento y tuvo una buena aceptación, ¿no? Y ahora lo que nos vamos a enfocar es en el Atlas de las culturas hídricas de Bolivia, ¿no? Esta es la tapa, ¿no? Y este Atlas tenía 4 capítulos fundamentales, ¿no? Que ustedes lo van a poder ver al final de la presentación. El capítulo 1 habla fundamentalmente de lo que es la problemática del agua, ¿no? A nivel, primero se hizo un enfoque a nivel mundial, luego regional y posteriormente local, ¿no? Y en sí la gestión de los recursos hídricos como tal, ¿ya? Segundo, se utilizaron el tema de los conceptos, ¿no? Los conceptos en relación a este campo que es tan amplio, ¿no? Incluso algunos paradigmas, ¿no? Algunos paradigmas que nos ayudan a establecer y determinar el origen y la causa de tal vez la mala gestión hídrica, ¿no? En nuestro país, ¿no? Como ustedes saben bien, uno de los grandes problemas que ocurre en nuestro país es que a la fecha no existe una ley de aguas como tal vez la tendría Perú o Chile, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos son diferentes resoluciones, diferentes leyes. Tenemos la ley de la madre tierra, la 1333, que sí avala lo que es el manejo de los recursos hídricos, pero una ley como tal no existe en Bolivia todavía, ¿no? Han existido, sí, algunos aciertos, han existido seguro algunos acercamientos, incluso proyectos de ley, pero por el tema social, el tema económico que atinge a nuestro país, es muy difícil mantener eso, ¿no? ¿Ya? Y el tema 3 es las cuencas hidrográficas. Nosotros nos basamos fundamentalmente en
en la delimitación y codificación de unidades hidrográficas de Bolivia, que es una metodología de un brasilero que se llama Fasteter, el cual pudo clasificar las cuencas en un nivel 1 hasta un nivel 5, ¿no? Entonces, estos 5 niveles han sido ya publicados y han sido realizados por el Viceministerio por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego el año 2010, el cual actualmente son vigentes, ¿no? Entonces, estas unidades hidrográficas, que también se llaman cuencas hidrográficas, las hemos obtenido del ministerio. Ustedes también pueden obtener estas capas de una plataforma que se llama GeoBolivia, geobolivia.gov, si no me equivoco, o .gov, o también pueden entrar a diferentes repositorios, como ser el tema de del CIGEP, si no me equivoco, no, el Infoespie, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Desarrollo y tienen una pestaña que se llama el Infoespie y también de ahí pueden descargar las coberturas generales, ¿no? O sea, como ser cuencas, ríos, caminos, delimitación territorial, etcétera, para que puedan hacer un análisis un poco macro, ¿no? Pero nosotros, para que no sea un análisis superficial, bajamos a nivel de cuenca número 5, o sea, tenemos mapas desde el nivel de cuenca 1 hasta el nivel de cuenca número 5, ¿no? Gracias a los sistemas de información geográfica, obviamente, que nos ayudan a realizar este trabajo mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿no? Incluso ya de manera didáctica, porque podemos mezclar diferentes capas, diferentes colores para una diferente interpretación geográfica, ¿no? De esto, ¿ya? Y es la información que queremos mandar. Como nuestro atlas no solo es atlas hídrico, porque obviamente hay una entidad que es, es la entidad que se encarga de los recursos hídricos en Bolivia, ¿no? Es una entidad que es parte de lo que son las relaciones y todo lo que es el inventario de los mapas hidrológicos. Nosotros ayudamos y utilizamos lo que es el Atlas de Culturas Hídricas en Bolivia, ¿no? O sea que utilizamos esta palabra que está acá, que son los TIOCs, ¿no? En la Constitución Política del Estado, en el artículo 269, indica, ¿no? Que Bolivia eh, define o tiene diferentes tipos de unidades territoriales. Primero es el departamento, ¿no? Luego viene lo que es la provincia y luego el municipio, pero entre esos tres genera uno que se llama los territorios indígena originario campesinos, ¿no? Entonces, este TIOC, como antes se llamaba TCO, ¿no? Que eran los territorios comunitarios de origen, eh, son territorios indígenas culturales, ¿no? Son más de 33, ¿no? Si tú solo ves las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, estamos hablando más de 50, ¿no? Pero esos NIPO, o sea, estas naciones territoriales, también se dividen en territorios muy pequeños. Entonces, nosotros hicimos un análisis de cada uno de esos territorios. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, ver el Ayllu Cacachaca, entonces puedes tener la información de ese Ayllu a nivel de hídrico, ¿no? No solo la información social de ese pueblo indígena, que estamos hablando de idioma, cantidad de habitantes y otros aspectos, sino también estamos hablando de cuántos ríos tiene, cuáles son los ríos principales que pasan por ahí y cuál es el acceso al agua que ellos tienen, ¿no? Entonces hemos tratado de utilizar esos dos análisis, ¿no? Esas dos variables de análisis, que son las cuencas como tal, las cuencas hidrográficas, y los territorios indígenas originarios campesinos como la otra unidad. Entonces hemos tratado de cruzar estas dos informaciones y mediante el SIG pudimos tener diferentes tipos de mapas, ¿no? Y el último aporte, que también, es por eso que el documento se vuelve un poquito más pesado, es por todos los mapas que se generan. Como les digo, el documento debe tener unas 400 páginas, es bastante amplio, como un atlas así debería ser, y se cuenta con la información geográfica, ¿no? Ahora, un próximo paso, ¿no? Y ese tal vez sería como una parte final de este trabajo,
es fundamentalmente que esta información se divulgue, ¿no? Es por eso que con los estudiantes de primer año, el objetivo es que estos documentos se vayan distribuyendo con la gente, ¿no? Para que podamos tener e identificar este tipo de trabajos para poder apropiarnos, ¿no? Porque ustedes saben que la información es un poder que nosotros podemos tener para generar conocimiento, ¿no? Entonces, les voy a mostrar ahora algunos mapas que hemos podido realizar porque por el tema del tiempo y también hay otra exposición del doctor Yuri, no les puedo mostrar todo partes o las partes tal vez más importantes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, acá hay un cuadro, ¿no? Ahora, en el tema del abastecimiento o acceso de agua, ustedes saben que casi, ¿no? Estamos hablando de un 92, tal vez un 92 a 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos, ¿no? Estamos hablando de agua salina, ¿no? Y lo que es el agua salada, como se dice, ¿no? Pero, ¿no? Estamos hablando solo del 2.5% de agua dulce, ¿no? Eso significa que es muy poco el agua bebible, ¿no? Es el agua dulce, ¿no? Entonces, el agua total, ¿no? Si estamos hablando de eso, el agua total del mundo, ¿no? Se encuentra fundamentalmente del agua dulce, estamos hablando, ¿no? Del agua dulce, de ese 2.5%, 69% se encuentra en los polos, ¿no? Entonces, imagínense, si bien nosotros acá en Bolivia tenemos acceso al agua, pero hay otras regiones que presentan bastante escasez, ¿no? Como estamos viendo en este gráfico, ¿no? Dice la escasez de agua y falta de agua en el mundo, ¿no? Entonces acá vemos que hay una disponibilidad, sí, suficiente, casi del 92% al 58%, pero hay cierta población que no tiene agua y más bien el 32%, ¿no? En relación al año 2000, este análisis es para el año 2000 y este análisis es para el año 2050 y nos dice, ¿no? Si bien hay un porcentaje notable de disponibilidad de agua, la escasez en el agua en el año 2000 solo era 5, pero en el año 2050 la escasez va a aumentar casi a 32%, ¿no? Si antes había una falta de agua de 3%, esto nos va a generar en el año 2050 un 10% de escasez, ¿no? Entonces, obviamente, la disponibilidad va a reducir. Uno de los factores fundamentales que lo estamos viviendo ahora es el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, hay que generar nuevas políticas, nuevas metodologías, nuevas ideas para poder adaptarnos al cambio climático y obviamente tratar desde la universidad, proponer nuevas alternativas y nuevas ideas, ¿no? Entonces también vemos acá un mapa donde dice que la población mundial en el año 2000, obviamente en ese momento son 6 millones, pero se prevé que la población mundial en el año 2050 va a ser de 8.900 millones de personas, ¿no? Entonces imagínense, obviamente va a escasear el agua, ¿no? Es lo que se ha notado en algunos casos, la sobreexplotación de acuíferos, ¿no? Entonces, del agua subterránea, ¿sí? También es un bien indispensable para lo que son lugares como en estos, que tenemos bastantes cerros, ¿no? También hay lugares planos, los cuales se utiliza este tipo de tecnología, tal vez para poder extraer el agua de lo que es estos acuíferos que se encuentran debajo de la tierra, pero existe una sobreexplotación. ¿Por qué? Porque muchas comunidades no tienen un saneamiento que llega hasta lo que son esas comunidades, ¿no? Que les dije. Entonces, hay una sobreexplotación de esos acuíferos, no hay una relación tampoco. Bolivia, según lo que obviamente pudimos llegar a esta investigación en ese tiempo, Bolivia no tiene un mapa de acuíferos porque obviamente son estudios bastante costosos y son estudios que no se podrían tal vez costear para poder llevar y determinar cuántos acuíferos existen en Bolivia, ¿no? Entonces es algo muy difícil, ¿ya? También hablamos de la disminución de los niveles hidrostáticos del agua
el uso inadecuado también del agua, ¿no? El gasto del agua y la contaminación, no solo son hechos graves, sino también generan daños medioambientales, ¿no? Y como ahí puse en color negrito, dice las principales causas por lo que casi una parte de la población mundial no tenga acceso al agua es fundamentalmente este tema del cambio climático, ¿no? Y la contaminación. El segundo capítulo ya hablaba un poco del cosmos y el pensamiento andino, porque como nuestro atlas es de culturas hídricas, entonces hemos analizado ya, bueno, esta parte la hizo un sociólogo y hemos hallado fundamentalmente esto, ¿no? El agua, las culturas hídricas, las culturas de tierras altas y tierras bajas, consideran al agua como un ser vivo, ¿no? También lo consideran como un ser divino. Hay muchas culturas, fundamentalmente en el Oriente, que consideran al agua como un dios, ¿no? El agua como base de la reciprocidad y la complementariedad, ¿no? Estamos hablando tal vez de un AINI, ¿no? Un AINI entre dos comunidades, entre dos familias, etcétera. Entonces, ellos consideran que el agua, tal vez el agua que utilizan en sus regadíos y en sus siembras, ellos lo utilizan como base de la reciprocidad y la complementariedad entre comunarios, ¿no? El agua como un derecho universal y comunitario, ¿no? Ellos también lo consideran de esa manera. El agua como un ser creador y transformador de la tierra, ¿no? Y del medio donde viven. Y el agua como recreación social, ¿no? Incluso en algunas comunidades del lago Titicaca encontramos encontramos el Día del Agua en algunas comunidades, y también encontramos lo que es las asociaciones de pesqueros que incluso ellos tienen sus propios días de reuniones, y para ellos es muy importante, fundamentalmente para el tema del lago Titicaca, ellos es muy importante este recurso como tal, porque pues, prácticamente es el acceso económico a todo lo que es su mejor estado de vida, ¿no? En este cuadro, no lo voy a describir, pero se ha hecho un análisis de lo que es las tierras altas y tierras bajas, ¿no? Entonces, tierras bajas estamos hablando de las llanuras tropicales, amazónicas, lo que son los mojos, la cuenca baja de los ríos, podemos hablar de Yapacaní, Beni, el subtrópico, etcétera, ¿no? En cambio de las tierras altas, estamos hablando del altiplano norte, sur, central, valles interandinos secos, los valles mesotérmicos y el Chaco, ¿no? Entonces, los periodos largos en lo que son las tierras altas son secos, fundamentalmente, ¿no? Y también encontramos periodos de lluvias, pero en las tierras bajas es al revés, ¿no? El periodo son secos, ¿no? Tiene más periodos secos, pero son inundaciones temporales en las lagunas, y es algo que pasa en el Beni fundamentalmente, ¿no? Cada que estamos en enero, febrero, la llanura chacobeniana es la que se inunda mucho más cada año, ¿no? Pero hay algo muy importante que un poco va en contraposición de la tecnología actual, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas del Oriente, mucho más antes que aparezca la ingeniería civil, etcétera, ellos ya manejaban un sistema hidráulico en base a lomas y terraplenes, ¿no? También utilizaban un sistema de drenaje a gran escala, repito, sin el tema de la ingeniería, ¿no? Ellos mismos han creado las lagunas artificiales que actualmente son las que se inundan en el Beni, ¿no? Entonces ellos ya tenían un control de lo que era el agua, ¿no? Obviamente estos pueblos fueron relegados a sus territorios, y estos territorios ya han formado parte de la compra y venta, etcétera. Entonces ya no se ha tenido ese control. Entonces es por eso que actualmente estas lagunas artificiales que ellos mismos han creado, y ustedes pueden ver en cualquier mapa o una imagen satelital, se inundan, ¿no? Se inundan, y ellos no, y las personas que actualmente viven no pueden controlarlas, ¿no? A su vez, ellos también en lo que es en las tierras bajas, ellos han podido crear islas artificiales, ¿no? Canales y diques sin ningún problema, ¿sí? También han podido generar un uso
y manejo adecuado de los bosques, ¿no? O sea, los pueblos indígenas ya tenían esa, ya tenían que cuidar a ese Dios, a lo que, como dijimos, consideraban al medio ambiente como una madre, la madre naturaleza para ellos, ¿no? Entonces, consideraban como tal, ¿no? A ellos que la cuidaban, ¿no? Ellos mismos podían ya utilizar los lugares, cosa que no pasa, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, ustedes han visto que cada año existen deslizamientos en lo que es Tiquipaya. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y la actividad antrópica, lastimosamente, han generado primero el crecimiento urbano, ¿no? De la Mancha, y aquellos bosques, aquellos lugares, aquellos suelos que eran fijos para poder eh, prever un poco este tema de los deslizamientos han sido totalmente devastados, ¿no? Entonces, cada que empieza la época de lluvias, eh, arrastra con todo, ¿no? Entonces, como hay un tema de pendiente también, tema de mucha cantidad de agua, entonces empiezan los deslizamientos, al igual que se puede apreciar en cualquier parte o comunidad, ¿no? Ustedes van a ver que en algunas comunidades, cuando ya vean algunas materias ya mucho más específicas, los deslizamientos generalmente ocurren por eso, por la actividad antrópica, ¿no? Cosa que las civilizaciones de los territorios indígenas originarios campesinos sí sabían cómo manejar esto, ¿no? Entonces, lastimosamente, se ha perdido un poco, pero con desde las universidades, desde los institutos de investigación, se está tratando de tal vez revalorizar este tema, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la cultura hidráulica? Que para el tema de las tierras altas, ¿no? Como en las tierras bajas ellos tenían exceso de agua, ¿no? Entonces ellos han creado sus propias lagunas, sus propios canales, sus propios diques y un sistema hidráulico que estaba muy bien, ¿no? Pero en el caso de las tierras altas, ¿no? Tenían que contrarrestar. Este nivel de precios igual la cantidad de la demanda. Eso implica que eh, en el altiplano han utilizado bastantes, y actualmente todavía están algunas, he visto algunas en Tiwanaku, son las cotañas, ¿no? Que son reservorios de agua. Las zanjas de infiltración han podido determinar y han podido manejar una forestación y reforestación y la conservación de sus propios bosques, unos sistemas agropastoriles que en el libro también se describen algunos, más que todo lo que es en Cochabamba, algunos en el norte de Potosí, también en La Paz. El control del pastoreo, el manejo de suelos, ¿no? Control de las cuencas y microcuencas. Ellos ya se daban cuenta que si nosotros empezábamos a, 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 a deforestar lo que era la parte superior de un cerro, entonces obviamente el agua venía hasta las comunidades que se encontraban en la cuenca baja, ¿no? Entonces ellos ya se daban cuenta, pero creo que en esos tiempos no había la explosión explosión urbana que encontramos ahora, entonces ellos ya sí sabían la forma del control, ¿no? Y bueno, hemos encontrado también, todavía están vigentes en el sistema complejo andino, ¿no? Las terrazas agrícolas, ustedes van al campo y todavía las terrazas son vigentes, más bien son parte ya de la cultura agrícola en Bolivia, ¿no? Las tacanas, los sucacoyus, los camellones, ¿sí? Las cochas y lo que son los campos hundidos, ¿no? Que también se puede ver, ¿ya? También ellos ya han podido manejar lo que es el riego ancestral, ¿no? Las indicaciones y pronósticos climáticos también han sido parte de la cultura tanto aymara como quechua, ¿no? Y la clasificación ancestral del suelo. Entonces, esto lo van a poder ver a mucho detalle en el tema del documento. Como les digo, es muy importante que este tipo de investigaciones sean difundidas para que los estudiantes o futuros investigadores mejoren mucho más esto, ¿no? Y como es un atlas de culturas hídricas a nivel nacional, ustedes
entenderán que, y en el corto tiempo que tenemos para hacer la investigación, hicimos un análisis fundamentalmente macro, ¿no? Hicimos un análisis fundamentalmente macro. No pudimos llegar a un análisis micro, ¿no? Como nos hubiese gustado, pero por lo menos encontramos en el atlas cada una de los TIOCs con sus propias características, tanto sociales como hidrológicas, ¿no? Bueno, es como les decía, encontramos acá las grandes cuencas y subcuencas hidrográficas. Por ejemplo, vemos acá la cuenca del altiplano, esta que estoy seleccionando con el mouse, pero a su vez encontramos otras subcuencas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del nivel 1, ¿no? El nivel 1, y así empezamos a describir los otros niveles que también están descritos en el atlas, ¿no? Bueno, y este es uno de los trabajos, no he puesto, como les repito, todos los mapas porque es bien, serían más de 100 diapositivas, solo mostrar los mapas. Entonces acá hemos hecho, por ejemplo, podemos ver nuestro territorio nacional y estos polígonos de acá son los territorios indígena originario campesinos, ¿no? Esto lo hemos realizado ustedes saben, lo que manejan en el ARGIS, el Sistema de Información Geográfica, y este software nos ayuda a determinar este tipo de mapas a mucha precisión, ¿no? O sea, una precisión bastante buena, pero más allá del mapa y tener los datos, los colores, es muy bonito, es la interpretación, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos haciendo este mapa? Entonces, este mapa es solo la identificación de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia y el cruce con lo que son las tres cuencas, ¿no? La cuenca del Altiplano, ¿no? La cuenca del Plata y la cuenca amazónica, que es la más grande, ¿no? Como vemos acá, ¿ya? Entonces, y por debajo utilizamos un DEM, ¿no? Que es, si no me equivoco, es de 30 metros, no lo veo muy bien, pero tenemos acá la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de este software, ¿no? Que se utiliza bastante actualmente? Es que tú puedes llegar y hacer como un zoom en cada una de estas unidades, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver acá, que es si no me equivoco, este es el Tíoc Guarazugüe, ¿sí? ¿Sí? O este por acá, ¿no? Que son del Beni, que está en la parte de arriba. Entonces, tú puedes hacer un zoom y puedes ver ya mucho más a detalle las características geográficas de ese polígono, ¿no? Entonces, ese polígono detrás de eso va a tener información alfanumérica, como cantidad de población, qué idioma están hablando. Entonces, es muy interesante, ¿no? Como les digo, en una próxima fase, esta información ya se debería actualizar y se debería subir a una plataforma web, ¿no? Entonces, para que ya no les diga, bueno, este es el libro, sí, pero en el libro, como tiene tantas páginas, es mejor verlo en un sistema web, ¿no? Entonces, no se olviden que en la carrera de geografía no solo realizamos los mapas, sino que también los subimos a una plataforma web, ¿no? Llamado web mapping. Y con eso tú vas a poder ver estos mapas en tu celular, ¿no? Como ustedes manejan Google Maps o manejan Google Earth. Entonces van a poder ya manejarlos en un mapa y hacer sus reportes, hacer sus trabajos, sus investigaciones. Entonces a mí me parece que es una herramienta bastante fuerte. Y a partir de aquello ya tú puedes realizar diferentes diagnósticos de línea de base, socioeconómicos, políticos, territoriales, biológicos, físicos, etcétera, de esas regiones, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengas la información correcta y oficial, entonces vas a poder hacer diferentes trabajos de investigación. Entonces, acá estamos en una escala pequeña, no puedo ver muy bien el mapa, pero ay, no, ya, muchas veces, como les dije, es un poquito extenso, ¿no? Esto ya, pero bueno, como les digo, el link lo voy a subir ahora a este chat que veo que son 62, bueno, 88 personas que están conectadas. El documento sí es un poquito extenso, lo voy a subir. Y como les digo, nos enfocamos tanto en TIOX como en
o sea, los territorios indígenas, originarios, campesinos y las cuencas, pero también gracias a los sistemas de información geográfica, por ejemplo, en el mapa que se encuentra a la derecha, podemos mezclar lo que son las coberturas. Por ejemplo, vemos un mapa de clasificación climática y los TIOs. Entonces vemos dónde hace más frío, dónde llueve más, por ejemplo, ¿sí? Y cuáles son los TIOs que se encuentran de esto, ¿no? Entonces ahí puedes ir jugando con las diferentes capas, ¿no? Un ejemplito es la cuenca endorreica, también se encuentra a detalle. Entonces, como les dije, miren, es como poner un zoom, realizar un zoom en una de las secciones de la cuenca del altiplano y empieza a mejorar el detalle, ¿no? Por ejemplo, esta es solo la cuenca endorreica del altiplano, que a su vez se categoriza o se divide en otras subcuencas más. Entonces ya puedes ir trabajando a mucho detalle, ¿no? Entonces estos mapas nos pueden incluso generar, podemos generar políticas públicas, podemos generar investigaciones, podemos generar miles de trabajos, ¿no? ¿Ya? En relación a los TICs, para que ya vaya terminando, sabemos que el último censo nos genera algo de, este es del año 2012, un 35% de aymaras en Bolivia, quechuas casi 41%, y chiquitanos, que sería el tercero, solo son 3%, mestizos casi 8%, campesinos, son clasificaciones que ha sacado, ¿no? Guaraníes, por ejemplo, 2%, que también se encuentran descritos en el documento, ¿ya? Y como les decía, al final no solo nos quedamos con un atlas de mapas, sino que también generamos las fichas, ¿no? Las fichas de ubicación. Por ejemplo, este es de la cuenca endorreica, es una ficha donde se encuentran las cuencas, subcuencas, superficies, áreas y porcentaje de áreas, el área en kilómetros cuadrados, las coordenadas en latitud y longitud, y también su propia ficha descriptiva de su balance hídrico de cada uno de ellos, además sus balances hídricos de cuenca 1, de nivel 1, nivel 2, y los territorios que se encuentran dentro de esa cuenca, ¿ya? Y como les dije, para terminar, esta parte de acá es solo de uno de los tíos. Tenemos más de 200 fichas en el Atlas, que ustedes, si es que alguno de ustedes hace una tesis en uno de estos pueblos indígenas, va a poder por lo menos ser parte de su referencia bibliográfica, ¿no? Bueno, muchas gracias y como les digo, el link para que ustedes se puedan descargar el texto, que es bastante grandecito, es ese que se encuentra ahí, ¿no? Si quieren, lo voy a poder compartir, ¿no? Y está en una carpeta de Google Drive y ustedes se lo pueden descargar, ¿no? Entonces, cualquier consulta o duda que quisieran hacer de este documento, como les digo, es bien amplio y el tiempo es muy corto. Este es mi correo, si quieren si es que necesitan alguna cobertura, tal vez, ¿no? Como les dije, lo que ya he prometido desde el año pasado es subir esta información a la red para que los estudiantes puedan bajar esta información que debería ser libre y abierta para todos, ¿no? Para que cada uno ya vaya analizando de una macro cuenca a una micro cuenca, ¿ya? Bueno, muchas gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado el documento. Como les digo, es muy importante para ustedes descargarse el libro y posteriormente analizarlo, ¿no? Ustedes van a encontrar un atlas bastante interesante y obviamente, como les digo, el tiempo es nuestro peor enemigo y este atlas yo creo que cada 5 años debería actualizarse, ¿no? Porque el tema social es cambiante, al igual que el tema geográfico también es cambiante. Las cuencas no cambian mucho, pero sí la parte de la información social. Es por eso que en el tema de la población, en el tema de los censos, es muy importante que esto se copie. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Voy a copiar ahora el link a lo que es a lo que es a este texto. Y como les digo, son unas 400 páginas. Y bueno, creo que aquí hay un chat, si no me equivoco. Aquí está el chat, ¿no?
Buenas noches. Tenemos una pregunta de Camilo Suárez. Dice, ¿cómo afecta el coronavirus COVID-19 para llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en cuanto a los ODS 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos? Ya, perfecto, perfecto. Un saludo a Camilo, siempre está en las charlas que me encuentro. Bueno, ahí dice, ¿no? Claramente tenemos objetivos del desarrollo del milenio, uno de ellos es el tema de acceso al agua, ¿no? Bolivia, con el tema hay diferentes planes en Bolivia, que era Mi Riego, creo que era también Mi Canal, etcétera. Entonces, ese porcentaje, prácticamente Bolivia ha tenido un porcentaje alto en eso, ¿no? Entonces, se ha cumplido uno de esos objetivos del desarrollo del milenio. Y justamente ese es un tema que estoy todavía realizando una investigación en el tema de si se cumplen o no los objetivos del milenio como tal, ¿no? Entonces, si bien uno de los objetivos es la conservación sostenible, ¿no? Tal vez la pandemia, tal vez esta pandemia, esto ya es, si se dan cuenta, la pandemia ha cambiado lo que es el mundo y seguro van a generar diversos estudios, tanto sociales, económicos, ambientales, de lo que es la pandemia. Entonces, al final nosotros ya tenemos bastante información para poder compenetrar y ver los resultados, porque ahora, con el tema de la pandemia, no podemos medir este tema, ¿no? Del resultado de que tal vez ha habido una mejora, lo que sí, he escuchado ayer el reporte de la red Mónica, ustedes saben que la red Mónica es la que se encarga, de la medición del aire, de la calidad de aire, y se encuentra de la alcaldía al frente, ¿no? Entonces, esa red Mónica, eh, los reportes que se está dando de la contaminación, tanto en el Alto como en La Paz, son muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha reducido un poco la cantidad de autos, los choferes creo que tampoco ya salen mucho por el tema del contagio, pero también esto contrasta un poco con, con el tema de lo que está pasando ahora en la parte un poco rural. Como estamos viendo el tema de qué es la época para iniciar los sembradíos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, la gente del área rural, entonces se empieza a realizar los chaqueos, ¿no? Entonces, ahora hay que esperar, si es que, como ustedes saben, el año pasado ha habido los chaqueos han aumentado mucho más, ¿no? A diferencia de este año, entonces hay que ver la medición, ¿no? Entonces, una investigación que estoy haciendo a futuro y espero que, gracias al doctor Yuri, gracias a los estudiantes de geografía, poder, todavía no lo tengo, me estoy dando una hipótesis como tal, pero hasta fin de año yo creo que voy a realizar un documento que se llama Impacto del COVID en el desarrollo y la implementación de la Agenda Patriótica, el PEDES y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 de las Naciones Unidas en Bolivia. Entonces es un documento que lo estoy trabajando, ahora mismo lo tengo abierto, les podría mostrar, pero no tengo mucho tiempo, pero la hipótesis es esa, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto? Y es una pregunta que me la hace Camilo en el tema de los océanos. O sea, habría que hacer todo un diagnóstico a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local para ver si realmente el impacto del COVID ha sido bueno o tal vez este impacto más bien ha mermado en la economía mundial, ¿no? Porque ustedes saben que estamos pronto a entrar a una recesión económica por culpa de del COVID, que tal vez ha desacelerado la economía a nivel mundial. Entonces, estamos ahora en una etapa de finalización tal vez del virus, tal vez ya de aquí a un tiempo sale lo que es la cura, pero ahí ya vamos a ver cómo se reactiva la economía. Obviamente en nuestro país tal vez no se va a ver porque los grandes países, las potencias China, Estados Unidos, Rusia, Europa como un conjunto de países, son ellos los que definen la economía mundial, ¿no? Entonces, todavía no se va a ver, pero yo creo que el impacto va a ser positivo tal vez en lo medioambiental, pero negativo en lo económico. Y ustedes saben que, y uno se da cuenta cuando sale afuera, que tal vez en muchos países lo económico es mucho más importante incluso que la salud, ¿no?
Muy bien. Tenemos otra pregunta, ingeniero, de Sergio Choque. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Considera que La Paz cuenta con planes de contingencia en el tema de agua ante una posible escasez de agua en La Paz? Además, ¿qué efectos podrían tener los incendios que se dieron en la Chiquitanía en La Paz? Ya, muy bien, sí. Entonces, la primera pregunta dice los planes de contingencia en el tema del agua, ¿no? Y es algo que pasó hace 2 o 3, no, ya debe ser unos 4 años, ¿no? Que como no pudimos, bueno, la ministra de Agua, creo que, no sé si no era tampoco especialista en medio ambiente, sino era una abogada, la ministra, entonces, no se dieron cuenta que gracias al cambio climático, se generó una escasez de agua. No sé si recuerdan, hace unos 2, 3 años, ¿no? O 4, si no me equivoco, generó una escasez de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Fueron los técnicos de Aguas del Limán y del Ministerio de Medio Ambiente y no había agua, ¿no? Obviamente porque no habían prevenido el tema de la construcción de represas, ¿no? Entonces rápidamente hicieron una represa, fueron a Jampatur y empezaron a realizar los trabajos, ya se tenía agua y bueno, el tema se normalizó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar, ¿no? O sea, esto ya es un tema de prospección, ¿no? De prospección hídrica. ¿Qué pasa si de aquí a unos 5 años, por el tema de los ciclos, ustedes saben que es como una función senoidal o cosenoidal, ¿qué pasa si vuelve la escasez, ¿no? Y el cambio climático es mucho más amplio, es mucho más largo. A su vez también puede que exista un calentamiento de lo que es o un aumento de 1 grado, qué sé yo, en el tema de la temperatura. Entonces son diferentes aspectos que nos ayudan un poco a prevenir, ¿no? Entonces yo creo que la Alcaldía de La Paz, ¿no? El Departamento de La Paz ya tiene que pensar en esto. Ahorita yo creo que todo el mundo piensa en el COVID, pero también tenemos que ir pensando en otros aspectos, como Sergio indica, el tema del agua, ¿no? Entonces, para ello, se espera, ¿no? Que el cambio climático no tenga mayor impacto en estos años que vienen, ¿no? Entonces, para eso se encuentra lo que es el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, cómo adaptarnos a ese cambio climático. Pero algo que me llamó la atención que Sergio ahora me está indicando es el tema fundamentalmente de los glaciares, ¿no? Ustedes van a ver que ayer pude ver hay una página en Facebook que es Fotografías de La Paz, y hay un lugar donde un avión se cayó en Biloco, ¿no? Y ese avión, está la foto, creo que de los años 50, y está cubierta de nieve y el avión ahí todo destruido, pero era todo cubierto de nieve, ¿no? Pero la foto del año 2020, de este año, del año pasado, si no me equivoco, 19 o 20, la foto, prácticamente todo el nevado ha desaparecido. Entonces ahí es donde existe una modificación en el espacio como tal, pero es que ya seguro que el nivel del agua y seguro que el tema del acceso al agua ya se ha perdido o ha desmejorado bastante, ¿no? Y además los efectos que podría tener los incendios de la Chiquitanía, ¿no? Entonces, ustedes saben que en esta época, desde junio, empiezan las quemas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante las acciones que el gobierno, tal vez el anterior gobierno, el año pasado, ha podido realizar para este nuevo año, ¿no? Entonces, como todo el mundo está visualizado al tema ahora de salud, esperemos que el tema medioambiental no ocurra, ¿no? Porque yo me estaba preguntando, ¿qué tal si pasa lo que pasó en la Chiquitanía el año pasado, ¿no? O sea, no encontramos las condiciones para la salud, tampoco teníamos condiciones para el medio ambiente, entonces eh, nuestro país estaría un poco a la deriva a colapsar, ¿no? Entonces, esperemos que no sea así, esperemos que nuestros errores del pasado, ¿no? Y eso tendría que ser un plan para todos, ¿no? Que todos agarremos y tratemos de llegar a un objetivo como tal, ¿no? La conservación del medio ambiente, ¿no? Última pregunta, ingeniero. Tenemos de Héctor Pardo. Ya. Dice, ¿por qué ciertos países se verán afectados con la escasez de agua dulce? Ya, como les dije en un principio, el 2,5% solo es de agua dulce y 60 y tantos por ciento
se encuentra en los polos, ¿no? Entonces, estos países, a medida que van creciendo, ¿no? Exponencialmente lo que es el tema de la población, los recursos naturales, ¿no? Y no naturales, no renovables también, son aquellos que escasean mucho más. Entonces, incluso, ya una revista internacional el año pasado ya predijo que de aquí a unos 5 años el porcentaje de agua va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, esto es un problema social y económico fundamentalmente, y la idea que, por ejemplo, tienen los holandeses, que ellos están a la vanguardia en el tema de recursos hídricos, es que van a desalinizar el agua de mar, ¿no? Pero 1 metro cúbico de desalinización es prácticamente 1.000 a 2.000 euros, ¿no? Entonces es súper caro, ¿ya? Entonces eso implica que sí, muchos de los países van a ver afectados por la pérdida de agua dulce y eso es normal, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Suiza y algunos países que tienen bastantes nevados en su, en su geografía y en su conformación territorial? Imagínense, les están colocando plástico, ¿no? Que se llaman geomembranas, están colocando y están tapando a sus nevados, ¿no? Imagínense, están hasta ese nivel de preocupación y esperemos, o sea, bueno, ese es un tipo de tecnología que está asociada al nivel económico que ellos tienen, ¿no? Entonces, nosotros tal vez como un país en desarrollo, ¿cómo podremos paliar este aspecto con, obviamente, lo que es el tema de educación ambiental, ¿no? Educación ambiental, educación ahora en salud, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es muy importante para que podamos minimizar este impacto, por lo menos en nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Continuando con el programa, vamos a presentar a nuestro segundo expositor.
Gracias, Gaby. Bien, buenas noches. Un gusto tenerlos a todos en este webinar o seminario virtual que estamos llevando a cabo y pues felicitar a los que son geógrafos en este día tan importante que es el Día del Geógrafo y la Geógrafa. Además, es un día que se está celebrando en México, en el Brasil es el 22 de mayo y nosotros pues aprovechamos todos esos días para congratularnos mutuamente por ser precisamente geógrafos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Ahora sí. Bien, entonces he querido titular esta presentación como Del hambre y otros demonios. Seguramente les suena familiar ese título porque tiene una relación muy estrecha con este otro libro que es de Gabriel García Márquez, que se llama Del amor y otros demonios. Justamente él es Premio Nobel de Literatura y hace referencia, no les voy a spoilear el final de la película, como quien dice, pero la protagonista, que era Sierva María, muere de hambre al final, ¿no? Ahora veremos por qué. Pero precisamente he querido denominar así la ponencia porque justamente tenemos en nuestro planeta pues muchos eventos que se están llevando a cabo y se han llevado a cabo en el pasado. Entonces voy a hacer una breve correlación de algunos eventos conjuntamente con algunos autores que han escrito al respecto. Y acá quiero mostrar dos láminas o dos fotografías superiores. Una que es el hambre que se ha estado viviendo en Venezuela ya el año pasado a raíz de un gobierno socialista, ¿no? Que no debería ser el caso, pero esa fue la figura, y esta otra en la que está enfrentado el pueblo con los policías, ¿verdad? Donde dice no hay comida. Bueno, una vez hecha la pequeña introducción, quiero presentarles a Robert Malthus, o Malthus como lo conoce mucha gente, el que parte de una premisa. En realidad esta presentación que les estoy haciendo tiene que ver mucho con el tema de la demografía, que es parte de la geografía humana, y por supuesto dentro de la geografía también de la geografía económica y de la geografía de la población, ¿no? Entonces, Malthus, que es muy señalado por economistas, sociólogos y geógrafos también, tenía una teoría que era, entre comillas, medio apocalíptica, porque él decía, si vemos el gráfico inferior, que la población iba creciendo de manera geométrica o en proporción geométrica, mientras que los recursos alimenticios, por ejemplo, iban creciendo solamente de forma aritmética. Y en algún momento que se podía superar este punto de intersección, se iba a dar justamente un problema, puesto que no se iba a poder abastecer a toda esta población, ¿no? Entonces, eso lo escribió en su ensayo sobre el principio de la población y todavía se sigue retrotrayendo este tipo de proyección que hizo Malthus, que sin embargo en algunos casos ha tenido también sus detractores que han ido justamente sacando algunas teorías que son contrarias a lo que él planteó en su momento, puesto que lo vamos a ir analizando un poco más adelante, ha habido algunos cambios de por medio. Pasamos. Posteriormente a Malthus, ya en nuestros días, hay un investigador que se llama Lester Brown, conjuntamente con su equipo de investigadores, que escribe un texto que se llama 19 dimensiones del desafío poblacional. Alguien que está con su micrófono que lo pueda apagar, por favor. Y este ensayo se llama Beyond Malthus, ¿no? Justamente trata de mostrar esas 19 dimensiones. Aquí tenemos las 19 dimensiones a las que hace referencia
Lester Brown, ¿no? En este libro que se llama Más allá de Malthus, en la que habla de lo que es la producción de grano, agua dulce, biodiversidad, etcétera, ¿no? Todas estas, y muchas de ellas tienen relación con lo que estamos presentando hoy, justamente que es el tema, por ejemplo, de la producción de carne, el tema de la producción de grano, el agua dulce, lo que es la pesca oceánica, tierras de cultivo, bosques, etcétera, ¿no? Entonces, este autor hace 19 identificaciones de algunas variables que tienen ese tipo de relación, ¿no? Entonces, pasamos. La posición general de este estudio ratifica lo que es esas predicciones de Malthus y ofrece un análisis cuantificado sobre la capacidad de carga de cada país, ¿no? Ustedes lo pueden investigar luego en el Internet, donde señalaba que los países en vías de desarrollo no podrán cuidar ni alimentar a sus poblaciones, dice, y el crecimiento poblacional podría caer por las buenas o por las malas, lo que se llama la trampa demográfica, ¿no? Y, por ejemplo, señalaba que era urgente tomar medidas de control de natalidad para llegar a la etapa 3 de lo que es la transición demográfica. Aquí tengo esa etapa 3 de transición demográfica que nos habla de un equilibrio que se da entre lo que es el crecimiento poblacional, ¿sí? Que va a estar regulado por lo que es las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, acá tenemos una fase 3 y la fase 4 ya se va dando en países desarrollados donde se mantiene estable este crecimiento y acá incluso tiende a retroceder, ¿no? Entonces, esa era la posición del estudio de Malthus. Hay otro autor que se llama David Landes, que es profesor de Historia Económica en Harvard, que ha descrito que la población humana entra a este tercer milenio que estamos viviendo actualmente, dividida en tres partes casi iguales, dice, ¿no? La primera de las cuales paga por perder peso. Tomen nota de eso, ¿no? La primera paga por perder peso. La segunda vive para comer. Y la tercera no sabe cómo ni cuándo tendrá su próxima ración de alimento, ¿no? Entonces, si se imaginan ustedes, estas tres partes se acercan a esa realidad descrita por Lester Brown, quien hizo sus aproximaciones a las teorías de Malthus, ¿sí? Pero también a unas cifras que va sacando el informe de desarrollo humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Déjenme un segundito, por favor. Enrique Ramos, si puedes apagar tu micrófono. Bueno, proseguimos. Pasamos. Y ahora quiero presentarles a Josué de Castro, que es un médico, es filósofo, es geógrafo, y este investigador que nació en 1908, él es brasilero, ha elaborado una serie de documentos también relacionados con un tema que en algún momento ha sido tabú y lo sigue siendo, ¿no? Que es el tema del hambre. Entonces, él ha escrito este documento que se llama Ensayo sobre el subdesarrollo. En otros lugares se lo conoce como Ensayo sobre Geografía Humana. Luego también ha escrito este otro texto que se llama Geografía del Hambre y como corolario, posteriormente ya lo ha elaborado este libro que se llama Geopolítica del Hambre, Ensayo sobre los problemas de la alimentación y la población del mundo. Este ha sido editado el año pasado por una universidad argentina que justamente hace referencia a todas las investigaciones de este investigador, ¿sí? Y este profesor, este investigador que ha trabajado en la FAO, que ha sido consultor de Naciones Unidas y de diferentes entidades a nivel global, ¿sí? Hacía unas referencias interesantes justamente en un capítulo de uno de sus libros que se refiere a este camino de la sobrevivencia o también llamado el camino de la perdición, que es planteado por este norteamericano que se llama William Vogt, ¿sí? Que plantea justamente este camino a la sobrevivencia.
Este señor es uno de los precursores de lo que es la ecología, la actual ecología, ¿sí? Y tenía una tesis central en ese su documento Camino de la Sobrevivencia, que decía que el hambre en el mundo es consecuencia directa de la mezquindad de la naturaleza y del descontrolado apetito reproductivo de la especie humana. Puede que haya tenido o no razón en algunos aspectos que podemos analizarlos, ¿sí? Y aquí él también es en cierta medida discípulo de lo que va planteando Malthus, que dice que se realizan estas negras predicciones planteadas por Malthus. Estamos con un exceso de gente en un mundo agotado en sus recursos naturales. Entonces, para él, su ponencia, que era el camino de salvación, dice, dejar morir a los flacos y a los enfermos y además ayudar a los hambrientos a morir más de prisa, ¿sí? Eh, y es algo similar a lo que estamos viviendo en este momento, donde existen algunas teorías incluso que plantean que el COVID no es una enfermedad natural, sino que ha sido generada en laboratorio justamente para cumplir con estos postulados, ¿no? Y controlar por todos los medios los nacimientos y desahogar al mundo del exceso de gente para que vivan los privilegiados. Perdón, están ingresando. Ahora sí. Entonces, perdón, ahora sí. Seguimos hablando de William Vogt. Y también en este su postulado se refería a expulsar de la fiesta a los inoportunos, o sea, a esas personas enfermas, etcétera, que estaban, según él, por demás en el planeta Tierra, en este cocktail party que dice para convidados de categoría, y que no era una fiesta de calle con apretones e incomodidad. Entonces lo que quería es eliminar a esta gente y no tiene escrúpulos de prescribir, dice, los recursos más inhumanos y llega incluso a apostrofar contra médicos y la medicina moderna que trata de salvar vidas por la aplicación de métodos preventivos y curativos en estas regiones más atrasadas, por supuesto, porque eran indeseables, ¿no? Entonces, aquí puedo tomar como referencia estos documentos que han aparecido que se refieren al nuevo orden mundial, en el que incluso en algún momento el anterior presidente que teníamos, Evo Morales, en una cumbre internacional, se refería bastante elocuentemente a lo que era el nuevo orden mundial e incluso escucharon ustedes que decía que deberíamos dejar morir a los enfermos, a los ancianos, etcétera, ¿verdad? Entonces, este nuevo orden mundial que de alguna manera está tratando de imponerse, en cierta medida está planteando esa hipótesis, aunque todos dicen que puede ser falso, etcétera. Yo lo voy a dejar para sus conclusiones, pero sin embargo, tiene relación lo que manifestaba Vogt con estas premisas que se están planteando, ¿no? Y en aquellos casos en los que esta gente, pues, no puede acceder a los recursos económicos, a recursos alimenticios, etcétera, en definitiva, pues opta por migrar, y aquí tengo para ustedes un mapa de flujos migratorios, señalando principalmente aquellos lugares de mayor bonanza a los que la gente se dirige para poder mejorar sus condiciones de vida. Luego se habla de una afirmación desconcertante y dice, hay pocas esperanzas que el mundo escape al horror de las devastadoras hambres en China, pero en interés del mundo pueden ser no solo deseables, sino indispensables. Entonces aquí voy a hacer unos puntos suspensivos antes de pasar y fíjense este gráfico superior que se va planteando y estas fotos que aquí vamos visualizando también, que el siglo pasado, durante la dictadura de Mao en China, se había previsto lo que es el tema de la guerra contra los gorriones, decía, ¿no? En realidad, lo que planteaba el gobierno de Mao, el gobierno comunista, era generar una guerra contra la naturaleza, especialmente contra 4 enemigos que ellos llamaban las pestes naturales, que eran langostas, mosquitos, ratones y también los gorriones, esos pajaritos que a veces están también por la ciudad, ¿no? Porque decían que estas avecillas pues se podían comer la mayor cantidad de los cultivos que existían, del grano quiero decir, e iba a restar alimento a lo que es la población china, ¿no? No para un año, sino para 10, 15 años. Y solamente Entonces, voy a pasar a la siguiente, luego volvemos acá, ¿sí? Se dice que este panorama
fue angustioso para niños, ancianos y mujeres porque la colectivización se había concebido en parte para liberar a las mujeres de las ataduras del patriarcado. En realidad había empeorado su situación. Y aquí hay otro libro que saca un autor que se llama Frank Dikötter, que se refiere a la gran hambruna en la China de Mao, que hace referencia a estos eventos, ¿sí? Y lo que le señalaba, dice, ¿no? La izquierda presume de defender el medio ambiente, pero Mao, que está aquí a la izquierda de esta foto, al lado de Joseph Stalin, ¿sí? Decía que veía a la naturaleza como un enemigo al que había que derrotar, ¿no? Un adversario al que había que poner de rodillas, una entidad fundamentalmente separada del ser humano a la que había que subyugar y transformar por medio de la movilización de masas, ¿no? Eso cita en el texto este autor, ¿no? Y lo que generó este comentario y además esta política de sus planes quinquenales, dice, hicieron ellos una política de Estado que se llamaba el Gran Salto Adelante, donde la China estaba planteando el iniciar lo que es una industrialización del hierro, y para eso sustituyeron toda la mano de obra y los medios de producción destinados a lo que era la exploración y la explotación de hierro en todos los campos chinos, y abandonaron las cosechas, ¿no? Y como les digo, además, comenzaron a atacar a lo que es estas 4 plagas, y donde decía, ¿no? Ha empezado una nueva guerra, debemos abrir fuego contra la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza, dice, fue arrasada en campos, bosques, ríos y la vida animal, y el anticapitalismo desencadenó también en China una catástrofe ecológica sin igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que al ir acabando principalmente con los gorriones, ¿sí? Con estas avecitas, provocaron que aparezca mucha mayor cantidad de insectos que se devoraban los cultivos, y de hecho, si nos ponemos a pensar, incluso Estados Unidos, su comisión de ciencia, le había manifestado a este autor, ¿sí? O perdón, a este presidente, que los gorriones se alimentaban principalmente de insectos, porque habían hecho unas disecciones, ¿sí? Y en estas disecciones encontraron que estos animalitos se alimentaban mucho más de insectos que de grano. Entonces, ese es su postulado de que ellos arrasaban con los cultivos era falso, y cometieron, como les digo, todo un desequilibrio ecológico en la China que terminó matando a 45 millones de pobladores chinos en el periodo 1958 y 1962, es decir, en 4 años prácticamente exterminaron a la población china, ¿sí? Bueno, no a toda la población, ¿no? Pero a mucha población rural, y los obligaron incluso a cometer canibalismo, ¿no? Cometieron canibalismo, y puede ser que a partir de esa época de hambruna, los chinos hayan aprendido a comer todos los animales, y incluso una hipótesis es que allí es donde aprendieron a comer murciélagos, víboras y todo lo que sabemos que supuestamente ha desencadenado este COVID, ¿sí? Porque en un momento no tenían qué comer, e incluso comenzaron a desenterrar cadáveres hasta intercambiar a los niños para no comerse a los propios suyos, ¿no? Entonces, un dicho popular en Shanghái en su momento era: todo va bien bajo el presidente Mao, ahora ya solo nos falta comer. Y volviendo un segundo a esta lámina, tal fue la extinción que hicieron de estas avecillas, que en secreto posteriormente, al darse cuenta del gran error que cometieron al arrasar con los gorriones, tuvo que prestarse el presidente ruso de Stalin 100,000 aves que las hicieron entrega en secreto para volver a restaurar el equilibrio ecológico, ¿no? Y aquí podemos subrayar algo que es que con la naturaleza no se juega, ¿no? Y el alterar estos ecosistemas produce justamente esos desequilibrios y les devuelve lo que es el karma, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas láminas también, y lo que señala Castro, ¿no? Dice: el subdesarrollo no es, como muchos piensan equivocadamente, insuficiencia o ausencia de desarrollo. El subdesarrollo es un producto o subproducto del desarrollo, una derivación inevitable de la explotación económica, colonial o neocolonial, que sigue ejerciéndose sobre muy diversas regiones del planeta, ¿no? Y otro elemento importante que podemos señalar, dice: en cambio, nuestra geografía trataba de otro aspecto de las relaciones del hombre con el medio.
Trataba exactamente, dice, de aquello que el hombre no hizo, no supo o no quiso hacer. Ojo con esto, ¿no? Trataba de las posibilidades geográficas que no aprovechó o que malbarató. No era pues una geografía de sus miserias, una geografía de trágicas singularidades en la cual se estudiaba no la tierra que da de comer al hombre, sino que el hombre que apenas sirve para alimentar la tierra, ¿no? Eso decía Josué de Castro, y aquí a la izquierda vemos incluso algunos excesos que cometieron pobladores rusos pobladores chinos, perdón, que por falta de alimento incluso cometieron canibalismo, como le señalaba, ¿no? Bueno, entonces dentro de esas otras afirmaciones desconcertantes, ¿sí? Nos dice que la medicina moderna, este autor Vogt, William Vogt, encuadrando todavía su ética a los prejuicios de un hombre ignorante hace 2000 años, continúa creyendo que su deber consiste en mantener vivas tantas personas como sea posible. En diversas regiones los médicos aplican su inteligencia a la sobrevivencia y niegan su derecho moral de aplicarlo al problema del bienestar conjunto, ¿no? Entonces, eso era lo que se pensaba el siglo pasado. Y volviendo a lo que es el tema de China, por ejemplo, otra de las medidas que tuvieron para tratar de frenar el crecimiento poblacional, ¿sí? Fue justamente plantear una política del hijo único que ustedes debieron escuchar, que se dio hace casi 40 años, ¿sí? Donde ellos planteaban que no podían tener las parejas más de un hijo porque ustedes saben que en la China la población es sobreabundante, sí estamos hablando de una densidad de población, pero muy, muy elevada, ¿sí? Y hace unos años atrás ya plantearon ellos esta política, ¿no? De suprimir el tener un solo hijo porque estaba provocando una serie de alteraciones en lo que es la población de la China. Había sobre exceso de varones, un índice de masculinidad muy elevado, quiero decir, y incluso esto iba a producir, y en esos 30 años, pues estaba comenzando a producir que muchos chinos comiencen a interesarse por su propio sexo. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, se cambió ya hace unos años atrás esta política, ¿sí? Y quiero citar este texto también que dice, cuando la demografía china estornuda, corremos a rehacer las proyecciones de población mundial para los próximos años, porque la China es una población que tiene, pues fíjense acá, ¿sí? Es este color azul que vemos en el gráfico, que está casi por 1,5 billones de habitantes, ¿no? Es decir, casi una quinta parte de lo que es un quinto de la población mundial, ¿sí? Pero ellos han comenzado a controlar también este crecimiento con esta medida, lo que no se ha dado, por ejemplo, en países como el África, en continentes, mejor dicho, como el África. Europa se mantiene en unos niveles muy bajos, ¿sí? Y la India en este color rojo que en cierta medida está tratando de hacerlo, pero todavía no lo ha logrado. Digamos. Acá quiero hacer referencia a algunos elementos o instrumentos que también utilizamos los geógrafos y los demógrafos también para poder leer lo que es la historia de los países o los pueblos, ¿no? Que en este caso es la pirámide poblacional. Y si ven ustedes, acá se va mostrando algunos eventos que se han realizado. Esto está separado cada 5 años. Este es del año 2012, como ven ustedes. Entonces, acá podemos ver quiénes han nacido recién, y las diferentes cohortes que van dándose, tanto de mujeres como de varones, y podemos ver que justamente en ese periodo que les había señalado de la gran hambruna que sufrieron en China en 1960 aproximadamente, acá se tiene una recesión o una disminución de lo que es población tanto masculina como femenina. Y si se dan cuenta ustedes, pese a que ha habido esa política del hijo único, no ha habido una variación en lo que es varones versus mujeres, pese a que supuestamente crecían más varones, ¿sí? O nacían más varones que mujeres, ¿no? Entonces se ha mantenido en cierta medida un equilibrio, pero esta pirámide poblacional nos permite leer en cierta medida la historia poblacional de lo que ha ido sucediendo en periodos anteriores y por qué en estas etapas, por ejemplo, falta población en la base de la pirámide poblacional, ¿no? Acá tenemos otro instrumento que es el mapa
de densidades de población, donde nos muestra justamente dónde está asentada la población, y por aquí estaba Wuhan, ¿sí? Que es una región también donde supuestamente se ha comenzado a propagar el coronavirus, y es una ciudad y una región altamente poblada, si se ven ustedes, ¿no? Súper poblada, como quien dice, ¿no? Y podemos mostrar este otro gráfico también que nos muestra cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida al nacer. Ustedes saben que la esperanza de vida es la cantidad de años que una persona espera vivir al momento de su nacimiento, y en 1960, justamente cuando les comentaba este tema, esto lo he tomado de otra fuente, la esperanza de vida no era mayor de 40 a 45 años, ¿no? Entonces, la gente moría demasiado joven por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ya ir analizando estos otros elementos. Por otro lado, también se promueve la población más allá de los límites razonables de subsistencia, decía Bob, merced a cuidados médicos y sanitarios, son responsables de un mayor número de individuos viviendo mayor número de años en creciente miseria. Para ellos, el extender la vida de la población de esas características era justamente tenerlos en miseria, ¿no? Y también se parcializa este señor William Bogg exponiendo datos falseados e invirtiendo su sentido. Por ejemplo, afirmaba que para Latinoamérica el hambre resulta de su superpoblación, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, estaban muy alejados, pues Latinoamérica tiene las densidades más bajas del mundo, que solo es superada por África o Australia, ¿no? Donde existen grandes desiertos, hay zonas de población densas, pero limitadas en núcleos perdidos en su inmensidad, dice, ¿no? Y si desde el punto de vista fisiográfico Latinoamérica es un continente, desde el demográfico no pasa de ser un archipiélago, quiere decir un conjunto de islas con algo de población, si por ejemplo el Brasil y algunos otros países que tienen esa población, pero estos islotes están bien distanciados entre sí. Acá tenemos a otro autor que es un demógrafo, Kingsley Davis, que afirmaba que América Latina demográficamente es la región más privilegiada del mundo con grandes potenciales de reserva para futura expansión de sus poblaciones, ¿no? Él estaba un poco más cerca y acá lo demuestra estos gráficos que los obtuve de otra fuente que nos muestra cuál es la población rural todavía, ¿sí? Para el año 2000, ¿sí? Donde tenemos acá población rural que está en el 22,7%, es decir, el 30% de la población, ¿sí? El resto ya se ha ido urbanizando, pero todavía tenemos mucho espacio para poder realizar nuestros cultivos, ¿no? Entonces, acá tenemos otro mapa de lo que son las tierras cultivables en comparación también con Europa, ¿no? Europa y parte de lo que es el Asia, ¿no? Y por otro lado, este señor William Bogg señalaba que Norteamérica o el pueblo norteamericano no conoce el problema del hambre colectiva que actúa como una calamidad social sobre densas masas humanas, pues vive un régimen de relativa abundancia, dice, pese a los esfuerzos de la guerra, el aumento del costo de vida de la posguerra, y sigue siendo el país mejor alimentado del mundo, ¿no? Pero bueno, eso a un costo social de otros países muy, muy elevado. Y acá podemos ver un cartograma que no es un mapa en realidad. Ustedes pueden ver otro elemento demográfico que viene a ser un mapa distorsionado que nos muestra lo que es el Producto Interno Bruto. En otros lugares se lo llama PNB o Producto Nacional Bruto, ¿sí? Donde nos muestra muchos países que gozan de cierta bonanza económica, como es Estados Unidos, Japón, Reino Unido, etcétera, ¿sí? Y por esa bonanza y por esa cantidad de recursos que tienen, aparecen en el mapa, ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos desaparecido de acá con algunos otros países y solamente aquellos que pueden visualizarse son los que tienen buenos ingresos. Acá podemos ver en miles de millones de dólares, y acá también, ¿no? Que encabeza este gráfico, ¿sí? Estados Unidos, este histograma, luego está Japón, Alemania, por acá abajo Grecia, Letonia y otros pues que ni aparecen, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que se puede mantener también a estos países bien alimentados, porque si no es que producen, se puede comprar esos alimentos. Y aquí hay un par de gráficos un poco lamentables que nos dice: las imágenes de hambre diversas despiertan en un pueblo bien alimentado, cuando mucho, dice, un sentimiento de piedad y desencanto por la condición humana, ¿no? Ustedes mismos que están viendo se pueden colocar tristes al respecto,
y dice una pequeña parcela de su tremenda significación social y sus repercusiones económicas y políticas. Pero en ese sentido, Josué de Castro, en una de sus obras también, dice que los países ricos son unos países hipócritas porque se sienten afectados por esta situación y les dan una especie de migajas para que puedan estos países sobrevivir, pero en realidad no les dan los medios de producción para que ellos puedan autoabastecerse con una soberanía alimentaria. Acá tengo este mapa que es del día de hoy, fíjense, 23 de julio de 2020, donde ahí tienen el sitio web también que se llama Hunger Map, ¿sí? Es del programa de la FAO, justamente, que nos muestra aquellos países, ¿sí? Que se encuentran en este momento sufriendo lo que es una hambruna, ¿sí? Aquí al lado tenemos algunas estadísticas también de lo que es el COVID, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Cuerno de África tenemos países, perdón, como Yemen, Uganda, Somalia, etcétera, ¿no? Que se encuentran sufriendo una hambruna tremenda, igual lo propio en Pakistán, ¿sí? Afganistán, etcétera. Y lo peor de todo también, dice, en África, regiones como el Sahel o el Cuerno del Sahara están en grave situación por hambre. Esta última región está soportando además una plaga de langostas, entonces acá les he puesto esta foto. Lo mismo que está pasando en el sur en Sudamérica con el Paraguay, también estaban entrando ya a la Argentina y al sur de Bolivia esas langostas, ¿no? Entonces, que está arruinando las cosechas, o sea, sobre llovido o sobre mojado llovido, dicen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, además, que señala este informe que a finales de 2019 habría 167,6 millones de personas que necesitarían ayuda humanitaria. Me gustaría que ingresen en algún momento a este mapa, es un mapa en tiempo real que nos muestra además los riesgos naturales, los conflictos, la desnutrición, ¿sí? El consumo actual de alimentos, vegetación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un mapa muy interesante que, como les digo, se actualiza cada día y está en tiempo real y nos muestra esta situación, ¿no? Y otro tema que se toma en cuenta, dice, en las áreas más miserables, mientras más gente muere de hambre, más gente nace para pasar hambre, ¿no? Entonces acá se habla de las regiones con mayor miseria alimentaria, que son India, la China, el África, etcétera. Acá tenemos y también nosotros estamos por ahí, ¿sí? No es que hemos superado esto con creces. Y dice, como una rebeldía de la especie contra la coerción del hambre, se intensifica la capacidad reproductora donde la muerte azota con más violencia. En realidad se ha descubierto que aquellas personas que tienen menor nutrición, ¿sí? Si bien en algún momento van a perder su capacidad de sentimiento de reproducción, pero en el recuento que hicieron de los espermas, por ejemplo, de los varones, se daba una tasa mayor de éxito de nacimientos. Por eso es que en el África tenemos una gran cantidad de nacimientos en estos países donde se pasa hambre y demás, porque lo que se espera es que de esos muchos hijos que nazcan, unos cuantos por lo menos sobrevivan, ¿no? Entonces comienza a evidenciarse al hambre como un producto de la superpoblación, porque al mejorar las condiciones de vida de un país disponiendo de más abundantes recursos alimentarios, inmediatamente baja su índice de fertilidad, fíjense ustedes. Bueno, y en realidad no hay peligro de que la población del mundo se duplique, si se dan cuenta ustedes, siempre que esté compuesta por individuos capaces de acción social, dice, ¿no? Capaces de producir para su sustento y de los suyos. Alguien está entrando recién, ¿sí? Perdón. Ahora sí. Y dice, lo que hay es gente de menos para producir y gente de más para comer, ¿no? El exceso de población es un concepto muy relativo y aquí nos da un ejemplo, dice, ¿no? 3 hombres en un área desierta sin producción superpoblan el área. Contra 3,000 hombres trabajando en su transformación, irrigando y cultivando pueden constituirse en población óptima. Y si se dan cuenta, acá tenemos en el desierto, ¿sí? Estas imágenes que son de Israel, ¿sí?
donde se han utilizado unas técnicas innovadoras, por ejemplo, de este riego por goteo, y fíjense cómo se ha modificado la naturaleza, y son uno de los países más prósperos en términos de producción agrícola. Están revolucionando las técnicas de producción agropecuaria, ¿no? Aunque no voy a hablar del costo social, que ese es un tema también bastante crítico que en algún otro momento podremos abordarlo, ¿no? Entonces se dice incluso que el mundo puede triplicar su población actual, lo que señalaba Josué de Castro, criticándolo ya a este autor que habíamos mostrado, con sentido y procurando el camino acertado para sobrevivir y no para la perdición. Y aquí dice que siempre son los pobres los marginados, y acá le voy a citar un poco a Milton Santos, que es uno de los padres de la geografía latinoamericana, que señala que existen apenas dos clases sociales, ¿no? Aquella de los que no comen y de aquella de los que no duermen con miedo de la revolución de los que no comen, ¿no? Entonces, Josué de Castro señala que no se puede dejar de comprender la justa rebelión de los pueblos más pobres frente a las insinuaciones que deben dejar de reproducirse para mantener el equilibrio entre las posibilidades naturales y las necesidades vitales de las poblaciones del mundo. Ustedes han visto en la anterior exposición, por ejemplo, del ingeniero Dani Reynoso, ¿sí?, que mostraba que las culturas, no solamente andinas, sino también las culturas de tierras bajas, han sabido mantener un equilibrio en su producción, han sabido crear técnicas innovativas de manejo de lo que es los recursos hídricos del suelo y la producción, y por lo tanto, pues no han sufrido de este hambre o de estas hambrunas globales. Y acá podemos mostrar algunos otros elementos que han ido surgiendo en este último, por ejemplo, la regulación demográfica por enfermedades, por ejemplo, esta gripe aviar, ¿sí?, que se fue presentando, y actualmente lo que es el coronavirus, ¿no?, que nos señala que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, ¿sí?, puede haber una amenaza de hambruna en América Latina, ¿sí?, especialmente si se confinaría a lo que es los productores campesinos, ¿verdad? Pero puede dejar en situación de vulnerabilidad a cerca de 14 millones de latinoamericanos, quienes ya se encuentran, dicen, en riesgo debido a estos cierres. Estamos viviendo una época de crisis, de necesidad muy amplia, porque justamente la gente se encuentra confinada, la gente no puede generar recursos económicos, no puede generar economía para poder adquirir alimentos, entonces nos encontramos en una situación bastante complicada, ¿sí? Y podría incluso, dice, duplicar la hambruna en el mundo. Y aquí podemos añadir otros ejemplos, ¿no?, otros elementos fundamentales, que incluso antes del coronavirus había conflictos, había cambio climático, turbulencias económicas, que el año ya 2019, el año pasado, se incrementa la población en situación de inseguridad alimentaria extrema, ¿no? Y dice que al menos 135 millones de personas sufrían hambre aguda antes de que se presentara esta emergencia sanitaria, imagínense, ¿no? Y en 2020 podrían ser el doble a causa de esta pandemia, ¿sí? Aquí tenemos un mapa de lo que es los casos más extremos que se han presentado de lo que es coronavirus. Aquí tenemos nuestro país que está en incremento y cada día se está incrementando más. Entonces esto nos pone también en una situación de riesgo y enfrentados a lo que puede ser también esos problemas generados por el COVID, ¿no? A nivel de cifras, podemos ir mostrando que 77 millones de personas pasan hambre por estos conflictos sociales, 34 millones de personas no tienen qué llevarse a la boca a causa del cambio climático, 24 millones de personas no tienen nada que comer por las crisis económicas, 73 millones de personas que sufren hambre viven en el África. Entonces estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y aquí podemos hacer un poco de correlación con cuántas personas han muerto hasta el momento por COVID, ¿sí? Hasta el momento han muerto aproximadamente 650,000 personas a nivel mundial por esta enfermedad, pero cada día mueren en el mundo 24,000 personas, 24,000 de ellos que son niños, ¿sí? Entonces, algo más que quería señalar es justamente que nos rasgamos las vestiduras por estas enfermedades, pero lastimosamente el hambre no es contagiosa, dicen, ¿no? Y sin embargo, muchos niños están muriendo y nadie se preocupa por esta situación de la hambruna mundial, ¿no? Entonces, ahí tenemos que echar mano de nuestro ingenio como ingenieros, como profesionales que somos, para poder revertir estas situaciones, ir también capacitando y educando a la gente en las acciones que podemos sufrir o las consecuencias a causa de lo que es el cambio climático.
y todos estos atentados que vamos haciendo sobre la naturaleza, ¿no? Y aquí quiero terminar mostrando a la izquierda esta lámina que nos dice cuál es el ranking del hambre en Latinoamérica, ¿sí? Donde estamos liderando nosotros esta cifra. Esto era para el año pasado, estamos por encima de Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela y hasta Paraguay, ¿sí? 15,5 millones de mujeres en edad fértil son afectadas en Bolivia por la anemia, imagínense. Eso significa también que sus niños van a nacer malnutrido, y nuestro país se vio afectado por los efectos de los desastres naturales como sequías e inundaciones, que también nos están afectando cada vez más fuerte, ¿no? Y aquí al lado hay un gráfico de un trabajador, un ciudadano, en este caso que es venezolano, que dice, si no me muero del virus, me muero de hambre, ¿no? Y este es el sentir en las favelas venezolanas, que también se va dando en muchas otras villas miserias que se presentan a lo largo de lo que es nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estas personas para poder nosotros ir generando unas estrategias que puedan ser integrales para poder justamente atender a esta población que es la más vulnerable, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a proceder con las preguntas. Acá tenemos una pregunta de Catalina Santa Cruz y dice, buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe una relación directa entre las ideologías gubernamentales y políticas predominantes en la China de hoy y el extractivismo directo e indirecto que realizan en países de Latinoamérica? Gracias por la pregunta, Catalina. En realidad sí, porque vemos nosotros que la China se está convirtiendo en uno de los países, en realidad ya es una potencia mundial, ¿sí? Que al tener tanta sobrepoblación, pues ha comenzado a demandar de otros países la provisión de alimentos, ¿sí? Y hemos visto nosotros el año pasado, por ejemplo, que se ha comenzado a quemar mucha superficie en lo que es no solamente la Amazonía boliviana, sino también lo que es el área de Chiquitos, el área de Chiquitana, el área de Pantanal, etcétera, para producir o para incorporar más agroganadería, ¿sí? Y comenzar a exportar carne, por ejemplo, a la China, ¿no? Incluso a un menor precio, incluso carne sin hueso y demás. Y hoy también revisando información me doy cuenta que en la Argentina están pidiendo también que comiencen a producir carne, en este caso no vacunos, sino porcinos, para exportar a la China, ¿no? Entonces, como ellos ya tienen los medios, los recursos económicos, ¿sí? Están comenzando a demandar de estos otros países que tienen los espacios, que tienen los medios de producción para que ellos puedan satisfacer este tipo de demandas, ¿no? Entonces, existe una relación entre estas ideologías. Cada 5 años sacan los famosos planes quinquenales que señalaba hace un momento, por ejemplo, la China, y va haciendo lo que es una serie de demandas a otros países porque va actualizando sus políticas internacionales, ¿no? Y su relación también con otros países. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Luis Miguel Cosío Paza. Dice, buenas noches, doctor. Muy buena su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo la geografía puede equilibrar la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente si la población crece en el caso de Bolivia? En realidad, Luis Miguel, buenas noches, ¿no? La geografía es una ciencia holística, como sabemos, es una ciencia integral en la que nosotros como profesionales que conocemos los recursos naturales, conocemos tanto el tema de la geografía física como la geografía humana, conocemos cuáles son las tendencias de crecimiento a partir de la demografía y otros aspectos, podemos ir previendo cuáles van a ser las futuras áreas de expansión, por ejemplo, para el caso de las ciudades, y en aquellos casos en los que comiencen a afectar tierras de producción agrícola, ahí determinar a partir de planes, de los planes, por ejemplo, los PTDIs, planes territoriales de desarrollo integral, qué lugares no deben ser afectados por la mancha urbana, porque va a pasar lo mismo que está pasando en Egipto, por ejemplo, donde están comprando ellos alrededor de lo que es el río Nilo, tierras agrícolas para construir mansiones. ¿Eso qué significa? Que en el desierto no se va a poder producir de la misma manera en que se
puede hacer en estas tierras fértiles. Entonces, el geógrafo tiene la capacidad de poder visualizar cuáles son los escenarios más aptos para la producción y evidentemente generar políticas para que se mantengan estas áreas alejadas de lo que son las áreas de urbanización. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta más para leerla. Creo que no. Bien, vamos a dar una conclusión del evento. Y la conclusión que sacamos fue que el presente seminario que se realizó tuvo la finalidad de promover la carrera porque la geografía ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Abarca todo lo que nos rodea, ya que su principal objeto de estudio es la sociedad y su medio físico. Bueno, vamos a dar el cierre del evento. Lo va a dar mi compañera Carla. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Nuevamente, doctor Yuri, muchas gracias. Ingeniero Reynoso, muchas gracias por el evento. Ha sido bastante bueno esto porque nos han mostrado unos tópicos muy importantes de la geografía y pues obviamente que el estudiante que está en primer año tiene unas perspectivas mucho más amplias. Muchas gracias y con ello pues cerramos el evento.